Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de teorías y conspiraciones.com. En la noche de hoy les traigo un tema que, si bien surgió hace miles de años, es ahorita un tema de actualidad, y me estoy refiriendo a lo que es la inminente construcción del tercer templo de Jerusalén. Voy a darles primero un contexto histórico. Cuando David es rey de Israel, que había sido ungido por Saúl, de acuerdo a las escrituras en la Biblia, Dios decide castigar a David. David quería construir el primer templo, era el primer rey de Israel, y por lo tanto su legado iba a ser la construcción del primer templo. Mas, sin embargo, de acuerdo a las escrituras, David es castigado por Dios debido a que urgió y tramó y urgió y indirectamente ejecutó la muerte de un inocente llamado Urías elitita. Esto fue porque David le gustaba la mujer de Urías. Urdió todo un plan para que Urías muriera en batalla. De acuerdo a las escrituras, Dios se enoja con David, lo castiga y no le permite que construya el primer templo. Mas, sin embargo, sí se lo permite a Salomón, hijo de David. Las escrituras nos hablan que el primer templo fue magnífico. Fue donde, de acuerdo al Levítico y el Talmud, se ejecutaban los sacrificios que eran necesarios en aquel tiempo para preservar la religión judía en aquellos milenios. Por otro lado, el primer templo de Jerusalén fue destruido en el año 950 a.C. por los babilonios. Es cuando se saquea el templo, salen todos los tesoros que hay en el templo, entre ellos la menorá, el arca de la alianza, con las tablas de la ley, y son llevados a Babilonia. Pero bueno, eso es otra historia. Estoy hablando en este momento de la destrucción del primer templo en el año 950 a.C. Muchos años después, casi en tiempos de Cristo, se reconstruye el segundo templo de Jerusalén. Es en este templo donde Jesús es presentado ante el sacerdote Zacarías, y es además donde Jesús llega y expulsa a los mercaderes, los cuales vendían animales para el sacrificio. Estos mercaderes en realidad eran vendedores o empleados del Sanedrín, y los cuales tenían un negocio redondo vendiendo animales a los judíos que llegaban a comprarlos para hacer sus sacrificios en el templo. Los judíos desde siempre practicaron los sacrificios a los animales, es parte de su doctrina, por decirlo de algún modo. El segundo templo de Jerusalén es destruido en el año 70 de nuestra era por el emperador Tito, cuando decide destruir y arrasar Israel. Hay un video anterior en el cual yo menciono este hecho y lo relaciono con la destrucción del templo mayor, los aztecas, y las similitudes muy grandes que hay entre los judíos y los aztecas. Volviendo a nuestro tema actual, les comento que cuando sucede la destrucción del templo, que es cuando viene la rebelión de Masada, viene la matanza de judíos, arrasan con Jerusalén. Incluso los soldados romanos llegaron a arrojar sal sobre la tierra para que ésta no pudiera volver a dar frutos. Casi 2000 años después, poco después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que estaban dispersos sobre la faz de la tierra regresan a Israel, o bueno, a lo que es la tierra de Israel, y por medio de una guerra con el apoyo de Inglaterra y de los Estados Unidos, logran fundar el estado actual de Israel que conocemos. Esto sucede en el año de 1948, y ya desde entonces comienzan ellos a planear la construcción del tercer templo. Mas, sin embargo, esto no ha podido darse, o no hasta la actualidad no había podido darse por las guerras con los palestinos, por problemas internos, etc. Mas, sin embargo, en el año 2006, el gobierno de Israel creó un comité para la reconstrucción del tercer templo. Y es aquí donde muchos estudiosos de la escatología y de las profecías del fin del mundo empiezan a parar las antenas. ¿Por qué? Porque existe una profecía, son varias, pero una de las más conocidas es del profeta Daniel, que estuvo en Babilonia, en el cual dijo que entró al templo, que era el tercer templo, y dentro del templo había la abominación desoladora, es decir, al anticristo.
Se relaciona mucho la construcción del tercer templo con toda la venida del anticristo a reinar sobre la tierra. Recuerden que existe en las religiones cristianas existe una trilogía divina, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, también existe una trilogía demoníaca, que sería Satán o Anticristo, falso profeta y demonio, o Satanás. Según muchas profecías, es aquí, en el tercer templo, donde el anticristo se da a conocer el mundo y donde comienza su reinado de terror sobre la tierra. De acuerdo a las escrituras y a varias profecías, el anticristo deberá gobernar por los 42 meses, de los cuales habrá una gran persecución contra los cristianos. Volviendo al tema del templo, se crea un comité en Israel para la reconstrucción del templo y se empiezan a preparar los sacerdotes que van a operar en el templo con toda la parafernalia que llevan en su cuerpo, toda la tradición del Talmud, de la Torá, para ejercer este oficio de sacerdotes en el templo. Cabe mencionar que no cualquier judío pudiera trabajar en el templo como sacerdote. Es por eso que tienen una escuela especial para este tipo de personas que genéticamente han sido manipuladas y creadas para este fin. ¿A qué me refiero? Que son descendientes directos de la tribu de Leví, de los levíticos. De acuerdo a la ley de Israel, ningún sacerdote puede pisar tierra de muertos o tierra de muerte. Todo Israel está considerado un cementerio, mas sin embargo el lugar o la villa donde ellos están es un lugar consagrado específicamente para ellos. Llevan una alimentación especial, ejercicios espirituales especiales, cierto acondicionamiento físico, y desde niños han sido detectados estas personas genéticamente para ser ellos los primeros sacerdotes en el tercer templo de Jerusalén. Otro dato que les voy a dar es que se han estado construyendo maquetas, y modelos de cómo sería la construcción y su ubicación. Muchos se han pensado que el lugar ideal sería donde está la mezquita del Domo, la mezquita de Omar. Y creen que incluso Israel destruiría en un momento dado la mezquita de Omar para construir encima el templo, el tercer templo. Pero, sin embargo, aparentemente, según los estudiosos de las escrituras, no será así. Más bien, el tercer templo será construido a un lado de la mezquita de Omar. Por otro lado, volviendo al tema de las profecías y sobre la aparición de del posible anticristo final en este tercer templo, según las escrituras habla que los judíos aún están esperando la llegada del Mesías. Ellos están seguros que en el tercer templo va a ser donde va a aparecer el Mesías y lo van a seguir. Por lo tanto, según los estudiosos de los fenómenos escatológicos o las profecías escatológicas, el anticristo tendría que ser judío. Primero que nada, porque los judíos no seguirían a nadie que no fuera judío igual que ellos. ¿Sí? Por lo mismo, el falso profeta no sería en un momento dado el papado, sino un falso sacerdote del tercer templo, el cual sería el que daría a conocer al mundo, al anticristo, como su salvador, como su Mesías. Hay ciertos elementos que se tienen que conjuntar para poder reconstruir el templo y tenerlo como marcan las escrituras, de acuerdo a lo que los judíos desean. Ya se construyeron réplicas exactas en base a estudios históricos de la menorá, de los vasos del templo, e incluso se ha estado buscando lo que les falta es el Arca de la Alianza, la cual no saben hasta el momento dónde se encuentra, y se piensa que pudiera estar debajo de la mezquita de Omar o bien en Etiopía, con los judíos de raza negra. Hay un elemento muy importante que quiero mencionarles en este videoprograma, que es crucial para la, digamos, inauguración de este tercer templo. Y me refiero a que, de acuerdo a las escrituras, en Números, cuando se le muestra a Salomón, se tiene que sacrificar una vaca a la sea, o de roja, mejor dicho,
Es decir, según las escrituras tiene que ser una vaca roja, de pelo totalmente rojo, sin ninguna mancha blanca, con pezuña perfecta y que nunca haya recibido yugo. Este tipo de vaca, o variante de raza de vaca, es muy extraño. Incluso se cree que se extinguieron hace ya varios cientos de años. Mas sin embargo, hace unos pocos meses, o en un año más o dos, se sabe que en Massachusetts, en los Estados Unidos, un granjero de origen judío tuvo una vaca que cumple con estos requisitos. Ahorita es un becerrito. Y por lo tanto, esa vaca ya está en Israel y está haciendo, o se le están dando todos los cuidados y toda la preparación que la conlleva para su sacrificio en la construcción, cuando se ha construido e inaugurado el tercer templo. Las profecías nos dicen que el anticristo, primero que nada, va a surgir como una especie de salvador de nuestro mundo, el cual va a eliminar todos los sistemas que conocemos que aparentemente han sido dañinos para la humanidad, y con eso me refiero al capitalismo, al socialismo, a los sistemas religiosos, me refiero a la religión católica, a las religiones evangelistas, a las religiones en la India, a las religiones en el Islam, a las corrientes filosóficas de Oriente. Todas ellas las va a destruir y va para imponer su propio credo. Primero va a aparecer como un salvador de la humanidad, que va a quitar todos los todos los males que nos acogen actualmente, las crisis económicas, las guerras, solucionar el problema del hambre, y sobre todo va a basar su doctrina en el principio de compartir y el humanitarismo. Este personaje va a llegar, primero que nada, como digo, tiene que ser judío para que los judíos lo puedan ver como un Mesías, y va a engañar a todos los demás, y durante 3 años va a gobernar va a ser el consejero principal del mundo, y todo el mundo lo va a querer y lo va a apreciar porque va a resolver casi todos los problemas. Sin embargo, al cumplirse 3 años de su gobierno, va a ir a Israel y en el templo se va a proclamar Dios. Allí es cuando Daniel dice: vi en el templo la desolación desoladora, la abominación desoladora, perdón. La construcción del tercer templo es inminente. Solo falta que la vaca roja o la vaca lacea termine de ser preparada, que los sacerdotes sean escogidos dentro del pequeño grupo que ya existe. Todavía tiene que ser un grupo más reducido de sacerdotes los que tienen que operar el templo, y de esos sacerdotes va a surgir un falso profeta. Una cosa muy importante: los judíos no están haciendo esto determinadamente para ellos desencadenar el apocalipsis y traer al anticristo. No, ellos creen que el que va a venir es el Mesías, porque ellos, como les he dicho anteriormente y bien sabemos, nunca reconocieron a Jesucristo. Ya tienen eso, ya tienen las réplicas de la menorá, de los vasos sagrados, de la Torá, todo el rito del Talmud antiguo. Solamente falta el arca de la alianza, que no aparece, y que sea ungido el sacerdote principal o el sumo sacerdote, el cual será el que inaugure el templo. Ya la construcción ya está prácticamente por empezar, a lo mejor en unos cuantos meses, o a lo mejor en un año. Se está negociando mucho con los palestinos para, como les dije, construir el templo a un lado de la mezquita de Omar. Cabe mencionar que algunos palestinos lo aceptan, pero muchos no, y algunos están iracundos y deseosos de explotar con una bomba cuando empiezan las construcciones, porque para ellos es un sacrilegio que es el templo de Dios de los judíos está al lado del templo de Dios de Alá. Aquí es donde los judíos se encuentran más bien el mundo entra en una vorágine política importante. Los judíos tienen que buscar un acuerdo de paz con los palestinos para poder construir el templo. Y aquí es donde entra la diplomacia del anticristo, que va a ser quien va a lograr que ese pacto de paz se firme para que se pueda construir el templo. A lo que quiero decir es que, de acuerdo a las profecías, el anticristo va a llegar como salvador, va a crear un acuerdo de paz, no solo con Israel y con los palestinos, sino con Irán, con los Estados Unidos. Acabamos de ver hoy, hace unos pocos días, que se empezaron ya negociaciones de paz entre los dos países, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Se van a detener las guerras, la destrucción del capitalismo es inminente, así como una reforma de la Iglesia Católica viene en puerta. Todos estos son signos que se han estado conjuntando para al final culminen la aparición de este personaje en el tercer templo, se declare Dios
y todos podamos ver ahí a la abominación desoladora, y entonces en su momento luchar contra él. Yo soy Poncho, te agradezco mucho que me hayas atendido en este video. Si te gustó el video, dale like, te invito a que comentes qué te pareció, nos des tu opinión, sugerencias o comentarios. Si te gustó el video, dale like, te invito a que lo compartas con tus amigos, te suscribas a nuestro canal, y aquí nos veremos en un próximo videoprograma de teorías y conspiraciones.com. Yo soy Poncho, abre tu mente, hasta la próxima. Muchas gracias.